Tania González, edición Antonella Esteves, dirección Patricio López. Son las 10 de la mañana en punto y comenzamos nuestro programa de día jueves, cuando en la región metropolitana hay 19 grados con 8. Ya está calurosito, debo decir. Yo que venía caminando raudo y veloz, hace calor, pero 29 grados va a ser la máxima anunciada. Igual que el sábado, ojo, y mañana 28, así que sí, chalitas. Es el momento de salir del closet y empezar a lucirse por las calles de la ciudad. Eso en el centro del país, por supuesto, sabemos que nos escuchan desde distintos lugares de Chile y del mundo a través de radio.uchile.cl y también viéndonos a esta hora en YouTube. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este programa de día jueves, en donde tenemos tremendas conversaciones. Vamos a estar conversando en un ratito con la pianista María Paz Santibáñez a propósito de su obra multimedia Resistencia Femenina, concierto para piano y cacerolas, que se va a presentar el lunes 25 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Pero antes vamos a estar hablando con el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub, quien ya nos acompaña acá en el estudio. Yo le pedí que entrara de una porque tengo tantas preguntas. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación y encantado de estar aquí una vez más. Bueno, Andrés está invitado a nuestro programa a propósito de la publicación de La Liebre y el Compás, un ensayo sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida, un libro de 150 páginas, pero que tiene una cantidad de ideas. De hecho, yo lo tengo todo marcado porque me detonó muchas ideas. Y de hecho, vamos a partir inmediatamente con la entrevista y voy a partir leyendo un pedacito del libro en donde venimos hablando de las reflexiones respecto al valor del pensar y de la ciencia, y dice: reflexiones similares a las de Humboldt respecto a la percepción de una resistencia a reconocer el valor intrínseco del conocimiento científico aparecen más tarde en los escritos del físico austriaco y premio Nobel Erwin Schrödinger, el del gato, ese. La mayoría de las personas educadas no están interesadas en la ciencia y no son conscientes de que el conocimiento científico forma parte del trasfondo idealista de la vida humana. ¿Qué tipo de trasfondo idealista? Que conocer es innato en los seres humanos y que su función no se asocia únicamente a inventar nuevas máquinas y dispositivos para facilitarnos la vida, sino que apunta directamente al impulso de adentrarnos voluntaria y sistemáticamente en lo desconocido. En sí, un acto creativo y una característica que nos diferencia de otros seres vivos, que nos invita a adoptar una actitud de asombro frente a lo descubierto. Ese para mí, yo marqué muchas cosas del libro, pero ese para mí es el corazón del libro, que tiene que ver con que la ciencia es el resultado de lo humano, básicamente, que todos y todas hacemos ciencia de manera cotidiana y que todos y todas estamos influenciados por lo que se hace en ciencia. El libro nos invita a reflexionar respecto a esto desde distintos lugares, desde tu trabajo como biólogo, ¿cierto? Como neurocientista, como académico, pero también como exministro. Te tocó estar ahí en pleno COVID, además, a cargo del Ministerio de Ciencia. Y yo quería partir por ahí, Andrés, también porque mi impresión es que el libro no es para el mundo científico, es para el resto de nosotros. Bueno, yo creo que el libro lo escribí pensando en que fuese un aporte a un debate de toda la sociedad. Este no es un libro científico, no es un libro que da cuenta de descubrimientos científicos y los analiza, sino que más bien un libro sobre cuál es el valor del descubrir. Y el valor es una interpretación que hacemos los seres humanos y las sociedades. Entonces, el valor tiene que ver con lo que nosotros los humanos consideramos bello, consideramos útil, consideramos necesario, y por lo tanto va a ser debatible. Lo que tú consideras bello va a ser distinto a lo que yo considero bello, y por lo tanto el valor siempre tiene esa posibilidad de controversia. Y por lo tanto es una invitación a un debate sobre cuál es el valor de la ciencia. En qué nosotros reconocemos que hay un valor en la investigación científica. Y eso tiene que ver con algunas cosas, como tú mencionaste, que son intangibles, como los temas más bien de en qué mundo cultural vivimos, y otros que son muy tangibles, como la tecnología, y como el último capítulo que tiene que ver con poder, que también es bastante tangible, sobre todo en aquellos países que están muy conscientes de ello. Ahora,
uno podría pensar que desde la Ilustración hacia adelante la ciencia ocupó un lugar de prestigio. Y claro, uno pensaría, desde los gobiernos distintos, ¿cierto? Especialmente, por supuesto, en Europa, el desarrollo, ¿cierto?, de un método científico, que luego vamos a conversar respecto a eso, para avanzar. La idea de la ciencia como garantía de avance, ¿cierto? De un mejor futuro, de poder conquistar y dominar, luego también vamos a poner en cuestión eso, la naturaleza para asegurar la calidad de vida de los seres humanos. Y parecía más o menos indiscutible la ciencia como un valor que toda sociedad democrática y que toda sociedad, después también la idea de democracia es muy linda, como trabajas el libro al final, que tenía que estar en el centro, ¿no? Pero luego en esta semana, un antivacunas ha sido nombrado ministro de Salud en Estados Unidos. Y uno dice, y sabemos que cerca del 18% de la población hoy día de Estados Unidos cree convencida que la Tierra es plana. Entonces, parece urgente, ¿no?, volver a discutir respecto al valor de la ciencia en nuestro cotidiano. O sea, absolutamente. Esa es parte también de por qué a mí me interesa el debate, digamos. Porque a pesar de, como tú dices, que la ciencia y la tecnología hoy día están en todas partes, hay una cita ahí en el libro que me gusta mucho de un filósofo chileno que se llama Juan Manuel Garrido, que dice: no vivimos en ningún sentido al margen del conocimiento. En ningún sentido. Y lo podemos ver aquí, ¿no? En tu estudio, con los micrófonos, con los celulares, con los computadores, pantallas. Hay 6 pantallas en este estudio. Entonces no vivimos en ningún sentido alejados de la ciencia y la tecnología. Y quizás es la época, la era más tecnológica que ha vivido el ser humano, sin ninguna duda, ¿cierto? Y a pesar de ello, aparecen movimientos anticiencia. Aparecen movimientos que son, para uno que es un científico, que le parecen paradójicos. Pero más que simplemente decir esto es una paradoja y no lo acepto, a mí me gusta analizar la razón por la cual estos movimientos surgen. Entonces, tú mencionaste los terraplanistas, mencionaste los antivacunas. También tenemos en Estados Unidos los temas de esta competencia que se trata de poner a la par entre la teoría de la selección natural y las visiones creacionistas. Claro. Y analizándolo un poco, no demasiado, porque esto requiere mucho más análisis, uno se da cuenta que tienen distintos orígenes, yo creo. Los movimientos antivacunas, los movimientos terraplanistas, tienen como un carácter antisistema. No me van a decir cómo tengo que pensar, yo voy a pensar como quiero. Pero después, si tú vas a los temas más creacionistas, eso tiene un trasfondo religioso. Claro. Y después, si te vas a la homeopatía, eso tiene otro trasfondo, que es como la vuelta a lo natural. Y lo natural, entendido de una forma, eso sí que es paradójico, digamos. Usemos algo que nos dicen que es natural, porque yo quiero retornar a esa condición, digamos, de un ser humano que vivía íntimamente asociado a la naturaleza, por eso voy a usar homeopatía, y eso no tiene ningún respaldo científico. Hoy día sabemos que no tiene absolutamente argumentos para sostenerse. Entonces, es cierto que hay muchos movimientos anticiencia. Yo creo que no todos tienen el mismo trasfondo, no todos tienen las mismas causas. Y me parece que vale la pena explorarlo. Ahora, tú mencionaste antivacuna en Estados Unidos, tenemos negacionismo de cambio climático. Ahora, en Chile, por ejemplo, la situación es bien distinta. Nosotros tenemos, tú mencionaste el COVID en la introducción, pero la campaña de vacunación en Chile, que fue tremendamente exitosa, parte importante de su éxito tiene que ver con la aceptación de la ciudadanía. Claro, pero es que eso estaba pensando cuando leí la noticia sobre Robert F. Kennedy Jr., que es un reconocido antivacuna. Como ministro de Salud yo dije, uy, se nos viene una catástrofe de salud importante. O sea, de hecho, leía que están reapareciendo enfermedades como la polio, que habían sido erradicadas, claro, gracias a las vacunaciones. Entonces uno piensa, uy, se va a venir de aquí a una década, más o menos. O sea, hay toda una generación, un parte importante de la población, que decide no vacunarse. No, yo creo que eso es un tema fundamental, digamos, y es importante, y eso no es el objetivo de este libro en particular, pero yo creo que es importante destacar que en el fondo temas como la vacunación, temas como los antibióticos, temas como la higiene, han sido lo que nos ha permitido a los seres humanos tener una disminución muy significativa de la mortalidad infantil. Son las causas de por qué hoy día tenemos una expectativa de vida, hoy día en Chile, por ejemplo, que se acerca a los países desarrollados de más de 80 años. Entonces, no podemos nunca subestimar la
esos tratamientos, esos diagnósticos que se han introducido hace mucho tiempo y que han producido efectos muy beneficiosos en la sociedad, yo te digo, vacunas, antibióticos, higiene, Claro. han sido como absolutamente fundamentales para que hoy día vivamos la vida que tenemos, digamos. Y eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo porque es un activo muy grande que tiene nuestra sociedad. Bueno, ese no es el tema del libro, pero es el contexto en donde se lee La Liebre y el Compás. Estamos conversando con Andrés Cuba al respecto de este recién publicado libro. Y cuando tú ibas a los orígenes de cada uno de estas líneas anticiencia, uno podría decir que locura, hasta que estamos hablando de movimientos anticiencia. Y una teoría que yo tengo, te la pongo ahí sobre la mesa, también tiene que ver con buscar certidumbres en un mundo incierto. Entonces, claro, yo no voy a dejar que otros decidan por mí lo que yo pienso, aunque finalmente sí, porque básicamente los terraplanistas se citan entre ellos. Entonces, es la pérdida de una mirada crítica y de una búsqueda de probidad respecto a lo que se me está diciendo, ¿no? O sea, como especialmente en un mundo de fake news. Y tú sí hablas, y me encantó al final del libro, te dedicas un rato a hablar sobre el vínculo entre incertidumbre, democracia y ciencia. Y cómo esas tres están profundamente ligadas. Desarrollemos esa idea. Bueno, a ver, lo que mencionaba al principio, yo creo que es importante que uno busque certidumbres en aquellos, o de aquella forma que realmente le permita ir a uno más allá simplemente de las creencias. O sea, evidencia es una convicción, pero con información que la sustenta. Y yo creo que tenemos que transitar hacia allá, independiente que nos pueda llevar a tener distintas visiones de la evidencia, pero la evidencia como más allá de algo que uno está convencido, sino que hay respaldo, ¿cierto? Que me permite entonces decir, esta es una evidencia que apoya lo que yo estoy pensando y de lo que yo estoy convencido. Eso es parte importante de lo que tiene que hacer la ciencia en una sociedad, pero la ciencia en una sociedad es un elemento de la forma en que se toman las decisiones en la sociedad. Y hay muchos otros, y eso es importante cuando uno habla de ciencia y toma decisiones, por ejemplo, ciencia y poder, donde sí, la evidencia es un insumo importante para la toma de decisiones, pero hay muchos otros que tienen poco que ver con la ciencia, que tienen que ver con plazos, que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con miradas, con visiones, con puntos de vista de la vida. Y las decisiones se toman así en una democracia. Entonces hay que entender que la ciencia participa en la democracia como aportando un elemento adicional para que la democracia sea sana. Y efectivamente el vínculo a mí me parece muy estrecho. Por ejemplo, porque la democracia se trata de desafiar a la autoridad en base a evidencia. Y ese desafío nosotros lo vivimos frecuente y periódicamente en las elecciones. Nosotros vamos a votar el domingo y se trata de eso, se trata de desafiar a la autoridad en base a la evidencia, ponerlo a prueba por un periodo de tiempo que no es muy largo, que es un periodo de experimentación, y después uno evalúa, ¿cierto?, en la siguiente elección democrática. Entonces hay un ejercicio democrático que tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con poner a prueba a las personas con evidencia, y que también tiene que ver con que no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y cuando alguien te dice, yo sé cómo lo voy a hacer y les voy a dar las instrucciones a todos para que lo hagamos de esa manera, eso tiene un carácter más bien distinto, ¿no? Que es menos democrático. Pero que es muy seductor hoy día. Sí, pero la democracia se trata de, mira, no sabemos hacia dónde ir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a experimentar y después vamos a evaluar. Y eso es una democracia sana, ¿cierto? Aparte de los temas que también discuto aquí, que se parecen mucho a la ciencia, que tiene que ver, tú mencionaste la probidad, la transparencia, la difusión de la idea, el libre pensamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, la creatividad, que son cosas fundamentales. Y tú mencionaste el pensamiento crítico y la necesidad de analizar críticamente los temas para poder tener opiniones sobre ellos y no solamente basarse en creencias. Importante analizar eso también en el marco de esta nueva revolución tecnológica, inteligencia artificial. ¿Qué tipo de educación vamos a promover? Yo soy profesor en la Facultad de Medicina y me paro frente a los estudiantes de todas las carreras de la salud. ¿Qué hago yo adelante hoy día si los estudiantes tienen todas las herramientas de inteligencia artificial que probablemente les van a dar información sistematizada de una manera que yo en poquito espacio no lo voy a poder hacer? Entonces, ¿qué es lo que hago yo como profesor? Y en ese sentido creo que hay una invitación a una vuelta a algo distinto, que es a lo que tú mencionaste, que es el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Y yo estoy cada vez más convencido que tenemos que volver a leer filosofía
filosofía y, Sí. y los griegos y literatura. Digamos. De hecho, La liebre y el compás, ¿por qué el libro se llama así? Lo sabemos ya, el 2/3 del libro, ¿no? Y que tiene que ver, tú estás contando que estás subiendo un cerro, ¿cierto? Y que tú vas guiado por una brújula. GPS. Claro, por una brújula, que me gustaba la brújula, Sí. pero un GPS. Es nuestra brújula moderna, el GPS. Claro, y que te vas cruzando tus pasos guiados tecnológicamente con los de una liebre que aparece y desaparece de tu camino. Y es muy bonito, ¿no? Este cruce entre la tecnología y el instinto, la tecnología y la curiosidad. Pero la ciencia es interesante y hablábamos de eso con Javier Argüello la semana pasada. Les invito a que busquen esa entrevista en YouTube a propósito de su libro Los límites de la ciencia, de cómo también la ciencia ha cambiado su propio relato al respecto. Porque desde la Ilustración hacia adelante, ¿cierto? Nos subimos como caballo a la idea del pensamiento científico y del método científico y de que todo, y que no existe la subjetividad o que no es relevante y que lo que debe hacer el científico es quitar, ¿cierto? Toda subjetividad posible del ejercicio científico. Y luego llegaron los físicos cuánticos y nos dijeron, mentira, eso no existe. Siempre, todas las veces, el sujeto o la sujeto que está mirando va a ser parte del resultado, ¿no? Y tú abrazas esa idea en el libro también. Hablemos de esa vulnerabilidad a la que hoy día está mucho más permeable la ciencia y que al mismo tiempo la enfrenta, yo quiero pensar, más poderosamente, con mejores herramientas frente a este mundo incierto. Claro, yo te iba a decir, yo más que vulnerabilidad creo que eso es una virtud y un poder que tiene la ciencia y tenemos que darnos cuenta de ello, que es que la ciencia es una actividad social y la ciencia la llevan a cabo seres humanos como tú, como yo, que tenemos nuestras visiones, que tenemos nuestros sesgos y obviamente que la actividad va a estar desarrollada en el marco de esa sociedad y eso es lo que yo creo que tenemos que también promover. Que la ciencia está cerca, que la ciencia es humana, que la ciencia se hace por estudiantes, que son los estudiantes que tenemos en el pregrado, que algunos pasan al posgrado, pero que como tú decías al principio, da cuenta de una condición innata del ser humano, que es buscar, que es la curiosidad. Entonces, ciertamente hay una ciencia que tiene que estar muy, muy involucrada con la sociedad y por eso que a mí no me gusta tampoco esta idea de los científicos y las científicas en un pedestal. Yo menciono ahí que lo que a mí no me gusta es que los científicos sean considerados como los traductores de este mundo desconocido, ¿cierto?, hacia la sociedad. Yo creo que la idea de un traductor que tiene acceso, ¿cierto?, a un conocimiento único, misterioso, es bastante parecido a un sacerdote, digamos. Pero también es un ejercicio de poder en el lenguaje específico, ¿no? Claro, claro, y eso nos ha alejado un poquito de cómo la ciencia participa de los temas sociales. Pero además de eso, Antonella, creo que también es importante mencionar que la ciencia y la investigación científica, y después vamos a hablar, si quieres, del método y lo que tenías en carpeta tú, la ciencia es una forma de conocer, es una forma de conocer el mundo. Y es una forma que tiene un método medio desordenado, pero tiene un método, es una forma inquisitiva de preguntarle a la naturaleza y de velar sus secretos. No es la única forma de conocer, y eso también creo que acerca la ciencia a la sociedad porque hay otras formas de conocer. Hay una forma reflexiva de conocer, que tiene mucho más que ver con la filosofía, con las humanidades, con la literatura, y también hay una forma introspectiva de conocer, que tiene que ver con la espiritualidad, ¿cierto? De cómo yo aprendo sobre mí mismo, y esas tres formas de conocer finalmente expanden este mundo cultural, que es todo lo que conocemos, ¿no? Y son esas tres formas de conocer que deben interactuar para que vayamos ampliando los márgenes de este mundo conocido. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, conocemos y ampliamos los márgenes. Los márgenes, yo digo, no se amplían de forma homogénea, a veces retroceden unos, a veces avanzan otros, pero ciertamente vamos acumulando muchísimo conocimiento, no solamente de la ciencia, sino también de estas otras formas de conocer. Conversamos con Andrés Ku, profesor titular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, ex ministro de Ciencia y autor de La liebre y el compás, en un ensayo sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida. A mí me parece que es un libro súper importante de leer en este momento, en donde estamos teniendo esta discusión, ¿no? Ayer que dedicamos casi todo el programa desde una cientista política y desde un realizador audiovisual a hablar de las fake news y de cómo la información que hoy día recibimos está determinando la manera en que votamos, pero luego estamos poniendo en cuestión esa información, ahí hay algo, ¿no? Y también estoy pensando en muchas cosas que he leído y que tienen que ver con las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy día para transformar nuestra sociedad.
Hay quienes dicen que la inteligencia artificial y esas mismas posibilidades podrían hoy día ayudarnos a salir de la crisis de cambio climático. Pero hay quienes dicen que las personas que tienen que tomar las decisiones no están interesadas en hacer eso. Yo no puedo sacarme la voz de Greta Thunberg diciendo, por favor, escuchemos a la ciencia, por favor, escuchemos a la ciencia. Pero luego han pasado las décadas y no hemos hecho las medidas que se tienen que hacer de manera urgente para bajar estos 2 grados que Claro. van a generar esto, y que Claro, están ya pero generando pero es lo que esto. te decía antes, yo creo que este es el tema súper interesante y yo creo que vale la pena comprenderlo bien para saber cómo actuar. Ujú. Porque es cierto que necesitamos la evidencia científica. Y la evidencia científica en temas climáticos la tenemos. Sí. La evidencia científica en temas de cambio climático, de biodiversidad, de contaminación, de todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental la tenemos y es contundente. No es suficiente. Claro, porque hay voluntades. Eso es lo que te decía yo antes. Ujú. Las decisiones no se toman en base exclusivamente a la evidencia. Se toman en base a la evidencia y se toman en base a otras cosas que tienen que ver con visiones, con ideologías, con condiciones. Con agenda. Por supuesto, imagínate, yo participo harto en las discusiones climáticas. Imagínate lo que es para un país productor de petróleo, que te digan, oye, vamos a hacer una agenda para que el mundo cambie y vamos a tener ahora energías limpias. Es como si a Chile le dijeran, mira, resulta que hoy día vamos a transitar y Chile va a tener que dejar de producir cobre. Entonces, ¿cómo haces eso para que los países se sumen, los países afectados, digamos, se sumen a esa intención colectiva? Y hay formas, Uh-huh. yo estoy seguro que hay formas. No sé si la forma la hemos discutido bien, yo estoy convencido que tiene que estar guiado por la demanda, digamos. Pero entonces son temas importantes cuando uno habla de decisiones. Entonces, Claro, pero ahí yo vuelvo a tu libro, Andrés. Yo creo que el tema es que nosotros también como ciudadanos no hemos hecho suficiente presión porque tampoco estamos tan convencidos de que queremos salir de nuestra zona de confort. O sea, convencidos y dispuestos a cambiar nuestras vidas. Porque eso es, porque de forma el tema es significativa. que si tú me dices ya, Chile no puede producir más cobre y hay que movilizarse de otra manera, y es como, ya, ok, ¿y cuáles son las opciones? Sí. Porque si seguimos produciendo cobre, jugando con esa idea, vamos a morir. Pero espérate, pero acerquémonos a los temas ambientales. Hoy día los temas ambientales, por ejemplo, producción de energías limpias, ok. Para eso tenemos que construir líneas de distribución. Ujú. Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque la producción de energías limpias es mucho más distribuida, Sí. vamos a tener que conectar mucho más el país. Bueno, tenemos que estar dispuestos a construir líneas, Claro. ¿cierto? Y eso tiene problemas, también tiene problemas. Van a haber inconvenientes, va a haber oposición a eso también. Autos eléctricos. Claro, migremos los autos eléctricos, pero tienen un problema de costo, ¿cierto? Son más caros. Hoy día las personas no pueden, ¿cierto?, financiar un auto eléctrico como pueden sí financiar su auto de combustión interna convencional. Entonces, por eso te digo que hay que analizar muy bien los temas de evidencia y cómo la evidencia contribuye a la toma de decisiones. Ahora, tenemos que transitar hacia que la evidencia sí puede estar presente en las tomas de decisiones. Y esa transición tampoco la tenemos muy bien hecha en Chile. Tenemos algunas cosas. Hoy día tenemos Ministerio de Ciencia, tenemos comisiones de ciencia en el Senado y tenemos comisiones de ciencia en la Cámara de Diputados. Y los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen sus comités. Pero entonces tenemos que empezar a incorporar esto en la toma de decisión a nivel nacional, a nivel, digamos, de los gobiernos centrales, los gobiernos locales, en las empresas, en la sociedad civil. Es un proceso largo y creo que si uno quiere transitar hacia una sociedad del conocimiento, hacia una economía del conocimiento, es fundamental que estos temas se debatan. Y el objetivo de este libro, y a mí me alegra mucho que lo que haya producido en ti, digamos, sea esta como... estas ganas de saber más cosas, porque no están respondidas. No están pero sí están preguntadas, o al menos Sí. expuestas someramente. Sí, no, y además yo creo que todo está en el relato. Todo. Entonces también nuestra resistencia a cambiar es un tema de relato, nuestra posibilidad de cambiar, valorar las razones por las que tenemos que cambiar, y yo creo que tú nos entregas en La Liebre y el Compás buenas razones para ir repensando nuestro relato y para compartir el relato. Y yo pienso hoy día, especialmente quienes están formando las nuevas generaciones, claro, yo como académica, pero quienes son padres, madres, cuidadores, cuidadoras, estas conversaciones que hay que tener con los adolescentes, ¿no? Y con las nuevas generaciones, decir, ¿sabes qué? Es importante pensar esto. Claro, y acercándonos de nuevo al rol de la ciencia, a veces también a los científicos y al país también y al mundo, se nos olvida que la ciencia y la comunidad científica
como una de sus funciones también es contribuir a crear esos relatos. Porque lo hemos hecho en el pasado. Sí. Y hoy No día, siempre por ejemplo, pensamos como hoy. No, y la crisis climática o la crisis ambiental, yo estoy seguro que es parte de una condición que va a generar un nuevo relato de la humanidad. Y en ese relato tiene un rol importante que jugar la comunidad científica. Ahora, lo que sí es que antes tú hablabas de la tecnología y de la inteligencia artificial y que pareciera que estamos en este punto como súper tecnológico de inflexión. A mí también me gusta pensar que esto ha pasado muchas veces antes y que la tecnología siempre produce eso y siempre produce el debate y siempre produce la polémica y siempre se puede usar para el bien y para el mal y siempre hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Y a mí me gusta mucho citar básicamente la invención y el uso masivo de la escritura, ¿no? Donde Sócrates se rehusó a escribir porque pensaba que era el fin de la forma que teníamos de pensar y de enseñar y de comunicarnos. Entonces, hay que situarse con esta revolución tecnológica en un escenario que ha ocurrido muchas veces antes y que tenemos que ser capaces de transitarlo, entendiendo muy bien cuáles son las ventajas, las limitaciones y las desventajas de las tecnologías. Bueno, parte de eso también está en el libro, ¿no? Es como los referentes históricos que hemos tenido para llegar con la ciencia hasta donde estamos hoy. La liebre y el compás de Andrés Kuf, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias, Andrés, por venir. Muchísimas gracias por la invitación, encantado. Nosotros nos encanta hablar de ciencia y vamos a volver a hacerlo, pero ahora tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.